Bueno, Señor, nos ponemos en tu presencia para un estudio más que vamos a comenzar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Sabemos que tu palabra es importante, Señor, y que realmente tiene tantas cosas que debemos aprender, que debemos, Señor, tomar para nuestra vida, para crecer, para madurar, para confiar más en ti, Señor, para conocerte más y conocer más tu propósito. Queremos pedirte que forme nuestros corazones, Señor, que tu palabra realmente transforme nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestras acciones y todas las cosas. Señor, confiamos en ti, Señor, y queremos pedirte que en esta tarde realmente puedas abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones para seguir aprendiendo y seguir conociendo. Señor, bendice a los hermanos que, no solamente a aquellos que se han subido, sino a aquellos que se están por subir también. Señor, y a aquellos que por un motivo u otro no podrán subir hoy. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir estando unidos, Señor, como hermanos en Cristo, Señor, fortaleciéndonos en el conocimiento de ti y en tu palabra. Te damos todas las gracias y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando Primera de Juan, así que los invito a que busquen la primera carta de Juan, capítulo 1, nuevamente, y vamos a seguir avanzando en esta carta. Primera de Juan, capítulo 3. Bueno, ¿se acuerdan que lo que habíamos estado hablando en la última vez de esta serie? Habíamos estado hablando sobre algunas cosas que tenían que ver con el tiempo de la venida de Cristo y que tenían que ver también sobre el anticristo y sobre cosas de ese estilo que están anunciadas para suceder en el futuro. Pero hoy vamos a analizar otro pasaje en donde Juan de alguna forma da por entendido de que quedó claro el mensaje que se dio antes y va a seguir avanzando, también llamándonos la atención sobre algunos otros aspectos que tienen que ver con nuestra vida cristiana y con lo que va a venir cuando Cristo regrese también. Entonces, vamos a leer el pasaje, pero vamos a leer solamente dos versículos, vamos a estudiar hoy. Y la verdad es interesante notar de que nos podemos dedicar en dos versículos y que dos versículos están llenos de riqueza, ¿sí? Y eso es muy bueno, ¿no? Creo que muchas veces, aún en mi vida como cristiano, he leído pasajes enteros, aún a veces capítulos, y me parecen interesantes a lo mejor, pero a veces no nos damos cuenta de la riqueza que hay en cada pasaje, en cada palabra, en cada versículo, en cada cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer siempre en nuestros estudios es poder resaltar la riqueza de cada pasaje y poder resaltar de que la Biblia en sí tiene conceptos bien profundos y que hay que detenerse a observar. ¿Sí? Eso es bien importante para que realmente le demos el valor a la Biblia, porque a veces si no pensamos en la Biblia simplemente como un libro más y lo leemos y ya, pero no, nosotros estamos tratando de crecer en nuestro entendimiento del valor y de la importancia de la palabra, y por eso es bueno que nosotros podamos profundizar y ver cada pasaje y todo lo que quiere decir, porque eso realmente nos ayuda a entender más el corazón de Dios y nos ayuda a entender más que Dios tiene un propósito para todas las cosas y que no dice las cosas porque sí, sino que todo tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, vamos a leer estos dos versículos que me parecen sumamente interesantes. Dice así, 1 Juan capítulo 3, verso 1. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así que este es el pasaje que vamos a estudiar hoy, 1 Juan capítulo 3 del 1 al 2, y vamos a ir viendo algunas cosas que son bien interesantes. Por un lado, es que Juan empieza resaltando el amor de Dios, ¿sí? Y es interesante esto porque Juan en varias veces en esta carta, y de hecho en todos sus escritos, habla con esta idea de amor, ¿no? Por ejemplo,
por darle algunos ejemplos, el segundo capítulo, verso 7, dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, bla, bla, bla. O, por ejemplo, al principio del capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, siempre tiene esta idea de amor y siempre tiene esta idea de una relación cercana con sus discípulos, y es bien importante esto, ¿no? Sobre todo viniendo una persona a la que Jesús le dice a él y a su hermano que son como los hijos del trueno, ¿no? Entonces, eran personas que cuando eran discípulos de Jesús, cuando Jesús estaba caminando con ellos eran impulsivos, eran tenían pasionales, vamos a decir, tenían un montón de características, pero ahora vemos un Juan transformado en ese aspecto. Vemos un Juan que tiene una mentalidad más de amor, una mentalidad que no se guía, digamos, simplemente por los impulsos, sino una mentalidad en el que piensa acerca de las relaciones, en el que piensa acerca del valor de cada cosa. Y entonces es bien interesante este aspecto, ¿no? Y varias veces en la carta utiliza palabras como esta, hijitos o amados y todo lo demás, ¿no? Entonces, acá, fíjense que en este pasaje tiene un comienzo donde dice cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, y también, por ejemplo, el verso 2 dice amado, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ha estado de alguna forma nuevamente recalcando esta idea de amor y esta idea de una relación como de padre a hijo. No, no solamente él hace sus discípulos, sino que ahora se va a enfocar en esta relación de amor entre el Padre, entre Dios Padre y nosotros como sus hijos. Ahora, a veces es raro escuchar personas que hablan de Dios como su Padre de una forma quizás muy, ¿cómo decirlo?, poco apropiado, ¿no? O una forma demasiado confianzuda, por decirlo, ¿no? O sea, esta idea de decir, el barba, ¿no? O el papito, ¿no? Y a veces puede estar bien en cierto aspecto, en otro aspecto puede no estar bien, ¿no? Entonces, una cosa es entender a Dios como nuestro Padre, otra cosa es tratar de asemejar a Dios como a un Padre humano, a quien en ocasiones, si le faltamos el respeto, está todo bien, ¿no? Y entonces eso no es así. Nosotros tenemos una relación con Dios como Padre, y vamos a ver un poquito más sobre este tema, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos este derecho a ser irrespetuosos con Dios como nuestro Padre, ¿no? Pero entonces él comienza diciendo, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, ¿sí? Entonces esto es bien interesante, porque primero y principal, de que resalta la idea de que es Dios el que nos ha amado a nosotros, y no nosotros los que hemos amado a Dios, ¿sí? Esto lo ven, digamos, tiene un impacto en toda nuestra vida, ¿sí? Si yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo es que llegaron a Cristo? Quizás ustedes me puedan decir, oh, llegué porque estaba buscando, lo que sea, pero la Biblia nos muestra es que nadie va al Padre si no es Dios el que nos ama primero y el que nos busca primero. Entonces, aún aquellos que puedan decir, yo estaba activamente buscando a Dios, aunque no lo sepa y no lo entienda, en realidad es Dios el que lo estaba atrayendo hacia sí. Porque el que inicia la relación entre Dios y los hombres es Dios, no es el hombre, ¿sí? En muchos lugares de la Biblia, sobre todo en Romanos, vemos claramente de que nadie busca a Dios por su propia voluntad. Esto lo vimos en Romanos capítulo 3, por ejemplo, ¿sí? No hay bueno, no hay uno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie. Entonces, cuando vemos el tema de la relación de amor entre Dios y los hombres, vemos que el que inicia la relación, el que establece el amor con los seres humanos es Dios y no nosotros, ¿sí? Y esto es algo que nos debería quedar súper claro. Entonces, fíjense que dice, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. También tiene esta idea de que, de alguna forma, que no lo merecíamos, sino que Dios nos otorgó un amor a nosotros. ¿Sí? Con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, o qué clase de amor nos dio, un amor que no tiene comparación, un amor que es superior a todo lo que nos podíamos imaginar. Entonces, resalta no solamente el tamaño del amor de Dios, sino que resalta que es Dios el que da el amor y que nos los ha otorgado a nosotros. Pero continúa diciendo y aclarando un poco más y dice, con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, acá hay un punto importante. El punto es de que
Dios nos ha llamado hijos. Y eso nos muestra un gran amor para con nosotros, un amor que no nos merecíamos, porque no merecíamos ser llamados hijos de Dios. Entonces esto también es sumamente importante, porque también otro de los problemas en los que caemos muchas veces son en expresiones como, por ejemplo, a ver cómo decirlo, a veces decimos, somos tan valiosos para Dios que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros. Y eso es un error conceptual. No es que Dios entregó a su Hijo por nosotros porque seamos merecedores del amor de Dios, o porque Dios nos ha llamado, o mejor dicho, o porque seamos tan importantes para Dios, sino que todo lo contrario. Como Dios entregó a su Hijo por nosotros, entonces somos considerados importantes para Dios, ¿sí? Pero no es que hay algo en nosotros que hace que Dios, que seamos importantes para Dios, porque ahí hay un tema muy fino, o sea, perfecto, gracias a Dios de que Dios nos ha dado valor y nos ha considerado importantes, pero en nuestra naturaleza no hay nada valioso, nuestra naturaleza era una naturaleza que estaba caída, que estaba rechazando a Dios totalmente. Entonces, el hecho que Dios nos haya amado y que nos haya otorgado ese amor y que haya entregado a Cristo por nosotros, resalta el amor de Dios y la misericordia de Dios y no nuestro valor intrínseco en nosotros mismos. Entonces dice, con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y esto da un poco la sensación de que no nos merecíamos, ¿sí? Pero continúa diciendo, y eso somos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque según un correcto entendimiento bíblico, sucede lo que yo les estoy diciendo. No somos merecedores de ser llamados hijos de Dios. Entonces, que Dios nos haya llamado hijos suyos, resalta el amor de Dios, pero tampoco tenemos que caer en el pensamiento de que Dios nos llama hijos sin que realmente los seamos. Entonces, Juan aclara y dice, Dios nos ha otorgado tal amor que nos llama hijos suyos, ¿sí? Aunque no nos los merecíamos, pero entonces luego resalta, pero eso somos, entonces está resaltando que Dios no solamente nos llama hijos, sino que nos ha hecho literalmente hijos suyos, ¿sí? Es bien importante este aspecto. Ahora, para ser bien claros, ¿no? Tendríamos que ver en el libro de Primera de Juan, en el Evangelio de Primera de Juan, no hace falta que los busque, yo simplemente los puedo buscar y leer algún versículo, pero por ejemplo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 12, dice algo que hemos hablado ya en algún momento en el pasado, pero vamos a retocarlo de nuevo. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, el punto es de que los que son hijos de Dios son los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero fíjense lo que les dice, lo que dice además, que les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, no es que teníamos un derecho antes, sino que Dios nos dio, nos otorgó el derecho de ser hijos de Dios, pero además es importante que dice de llegar a ser hijos de Dios y no simplemente de llegar a ser llamados, sino de llegar a ser hijos de Dios. O sea, que Dios en su voluntad nos dio la capacidad y el derecho de ser transformados como hijos suyos cuando no lo merecíamos. Ahora, súper importante que dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que esta idea de ser hijos de Dios no viene dado por el deseo o por la actitud o por la obra de absolutamente nadie, sino que es absolutamente obra de Dios, es voluntad de Dios. Dios es el que determinó de que seamos llamados o que podamos ser hijos suyos. Ahora, en todo lo que Juan está diciendo en la carta, en 1 Juan, dice, miren cuán gran amor que nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Juan está dando por entendido de que su audiencia comprende este tema de que no merecíamos ser hijos de Dios. Entonces, ahí está diciendo, si ustedes comprenden, había dicho Juan 1.12, salté al Evangelio de Juan 1.12.
12. ¿Sí? Entonces, el punto es este. Si sus lectores comprenden, o nosotros comprendemos, de que no tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios, entonces tiene sentido que Juan diga, pero miren que Dios nos ha dado tal amor que nos otorgó el derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero para poder entender esto, tenemos que entender que no teníamos el derecho. Entonces ahí se comprende. El amor de Dios es tan grande que nos ha llamado hijos de Dios cuando no teníamos el derecho. Y nos ha otorgado el derecho cuando no lo merecíamos. Y aún más sigue diciendo, pero no solamente nos ha dado ese derecho de ser llamados hijos de Dios, sino que además, eso somos hijos de Dios. Entonces, es bien interesante esto, ¿sí? Ahora, quiero insistir en algo que también hemos hablado, pero quiero insistir porque me parece súper importante. No es que tengamos el ADN de Dios, como algunos dicen, y algunos lo dicen quizás por error, por no comprender correctamente lo que dice la palabra. No digo que todo el mundo diga así por maldad, ¿no? Muchos lo dicen así por un mal entendimiento. No es que tengamos el ADN de Dios, porque primero y principal, Dios no es un ser biológico, por lo tanto no tiene ADN. Empecemos por ahí. Dios es espíritu, por lo tanto no tiene ADN, por lo tanto no hay ningún ADN que nosotros podamos tener. Y número dos, si nosotros tuviéramos, como el ejemplo trata de decir, si nosotros tuviéramos el ADN de Dios, entonces nosotros seríamos dioses también. ¿Se entiende? Si nosotros tuviéramos exactamente la misma naturaleza que Dios, seríamos Dios, como el caso de Jesús. Jesús es Dios porque tiene la misma naturaleza que Dios. Entonces, Él es Dios. Nosotros no somos hijos bajo las mismas reglas, bajo las mismas condiciones como Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios de una forma conceptualmente, o como se dice, ontológicamente diferente a como nosotros somos hijos de Dios. Y esto lo tenemos que tener súper claro. Nosotros no somos hijos de Dios de la misma forma como Jesús es hijo de Dios, ¿sí? Pero somos hijos de Dios. O sea, el hecho de que no tengamos el ADN de Dios no quiere decir que no seamos hijos de Dios, porque nosotros somos hijos en un sentido espiritual de Dios y no en un sentido físico y biológico, ¿sí? Entonces eso es algo importante que tengamos presente. Ahora, habiendo entendido esto, me gustaría ir a Juan, el Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 11. Quiero leer también un pasaje ahí que nos va a ayudar a entender cómo es que llegamos a ser hijos de Dios, aunque de alguna forma ya lo hemos mencionado, pero es importante que lo veamos en la palabra. Juan capítulo 11, vamos a leer verso del 47 en adelante. Fíjense lo que dice Juan capítulo 11. Dice entonces, esto ocurre, lo que vamos a leer ahora, ocurre justo después de que Jesús resucita a Lázaro. ¿Sí? Entonces dice así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. O sea, los fariseos estaban preocupados por lo que Jesús estaba haciendo porque tenían temor de perder su estatus político. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, sería algo así como decir el Papa durante ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué es lo que está diciendo Caifás? Lo que está diciendo es que antes que se nos arruine la nación, más vale lo matamos a Jesús. Y preferible que se muera Jesús antes de que todos nos arruinemos. Eso es lo que dice Caifás, lo que dice el sumo sacerdote en ese momento. Pero vamos a leer lo que dice el verso 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos.
Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que está diciendo Juan en este capítulo, el capítulo 11, lo que está diciendo es que el sumo sacerdote dijo de que era preferible que muriera Jesús, con tal de que no se arruinara el pueblo, pero no sabía que lo que estaba diciendo tenía una connotación aún mucho más importante, que era el hecho de que Jesús tenía que morir para que nosotros pudiéramos ser reunidos como hijos de Dios. Entonces, interesante notar esto, que esta idea de que nosotros somos hijos de Dios depende grandemente en el hecho de que Jesús murió por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera habido forma en que nosotros hayamos podido ser hijos de Dios. Entonces es interesante esto, que tenemos que recordarlo bien, que el hecho de que nosotros seamos llamados hijos de Dios y que seamos hijos de Dios viene como consecuencia de que Jesús ha entregado su vida por nosotros. Si no, nosotros no podríamos ser hijos de Dios. Ahora, vale una aclaración más. Por las dudas vale una aclaración más. A veces cuando se utiliza la expresión hijos de Dios, la expresión puede referirse a dos cosas diferentes. Por un lado, puede referirse a la idea de que toda la humanidad es hija de Dios en el sentido de que toda la humanidad ha sido creada por Dios. Entonces, en un sentido, toda la humanidad ha sido creada por Dios y puede llamarse hija de Dios en el sentido de creación de Dios. Pero aquí, en estos pasajes, no estamos hablando de los hijos de Dios en el sentido de ser creaciones de Dios, sino estamos hablando de hijos de Dios en el sentido de haber sido transformados y que haber recibido vida nueva por medio del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces esto lo aclaro, ¿no? Porque a veces la pregunta es, ¿somos hijos de los incrédulos? ¿Son hijos de Dios o no? Entonces, vale ahí la explicación. Los incrédulos son hijos de Dios en el sentido de ser creación de Dios, pero no son hijos de Dios en el sentido de haber recibido la vida de Dios, la vida espiritual de Dios, ¿sí? De haber sido transformados. Nosotros que creemos en Dios, si es que creemos en Dios, somos hijos de Dios en el sentido de creación, pero además somos hijos de Dios en el sentido que hemos recibido la vida eterna y hemos sido transformados en nuestra vida, ¿sí? Entonces hoy estamos hablando de hijos de Dios en este aspecto, no en el aspecto de creación, sino en el aspecto de ser hijos de Dios en el sentido espiritual, en el sentido de haber sido transformados para Dios. Bien, ahora vamos a leer un poquito más. Otro pasaje, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 8, perdón. Y si lo quieren tener a mano, tengo la mano porque vamos a volver a Romanos 8 un par de veces en el día de hoy, si el tiempo nos da. Romanos capítulo 8, vamos a leer verso 9 en adelante. Vamos a leer lo que dice. Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hay varias cosas que es importante notar acá. Número uno, es de que comienza haciendo una diferencia entre el cuerpo y el espíritu, y ahí está un poco la diferencia de la que hablaba recién.
el incrédulo es hijo de Dios en el sentido de ser creación carnal de Dios, pero no es hijo de Dios en el espíritu, ¿sí? En cambio, nosotros no solamente somos creación de Dios, sino que además somos hijos de Dios en el espíritu, ¿sí? Y dice, si el espíritu, dice, pero si alguien dice no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Si fíjense que esto es un pasaje que también hablamos cuando tratamos de estudiar esta idea de que el cristiano tiene sí o sí el espíritu de Dios. Y esto es bien importante. Fíjense lo que dice. Si ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces acá vemos también una dicotomía similar a la de Juan y está mostrando de que el creyente tiene el espíritu de Cristo. Y si no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿sí? Pero dice que, verso 10, verso 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces quiere decir de que hay una vida en nosotros como consecuencia del hecho de que el espíritu esté en nosotros. Entonces continúa diciendo, verso 14, fíjense que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces acá vemos de que los hijos de Dios son los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre y son guiados por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios, los que tienen una vida que viene de parte de Dios y que son guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces continúa diciendo, verso 15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, o sea, de la esclavitud al pecado, para volver otra vez al temor. O sea, nosotros no tenemos más el espíritu de esclavitud al pecado, ni ya tenemos temor por el pecado, porque ahora Dios nos ha dado la capacidad de vencer, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros no éramos hijos de Dios espirituales, pero Dios nos ha hecho hijos de Dios. Entonces Pablo aquí lo que está tratando de hacer es asociar esta idea de que ahora somos hijos de Dios con el concepto de adopción. Dios nos ha adoptado como hijos espirituales de Él. Entonces, esto también rompe esta idea de que nosotros podemos tener el ADN de Dios, ¿sí? Porque yo puedo haberle dado parte de mi ADN a mis hijos naturales, pero no le podría dar mi ADN a hijos adoptados, ¿sí? Entonces es la misma idea. Entonces Dios nos ha adoptado como hijos. No éramos hijos, pero nos ha hecho hijos. Ahora, en el proceso en que Dios nos hace hijos suyos, Dios es Dios y tiene capacidades superiores a las que nosotros podemos tener. Dios en su capacidad nos ha dado una vida espiritual que nos ha transformado. O sea, que no es simplemente una adopción como alguien de que obtiene el permiso de criar o cuidar un hijo. No, la adopción de Dios por nosotros es un poco mayor que la adopción humana de un hijo. Dios nos ha dado una vida espiritual. Entonces, somos hijos de Dios y Dios nos ha dado una vida espiritual, pero eso no quiere decir que nosotros seamos espiritualmente iguales que Dios, ¿sí? Siempre hacemos esa diferencia. Pero es importante entonces eso, que los que son hijos de Dios es porque han recibido, han creído en el nombre de Cristo, son guiados por el Espíritu, han sido adoptados, ¿sí? Por Dios, y Dios nos ha dado una vida espiritual. Ya no estamos en la esclavitud del pecado, ya no tenemos temor, sino que ahora podemos reconocer, como dice verso 15 al final, que ahora podemos clamar Abba Padre. Y esta idea de Abba Padre sí tiene esta idea, este concepto de confianza y decir, Padre mío, Padre cercano, un Padre con el que tengo relación. Sí tiene esta idea de una cercanía y una relación cercana con Dios. Pero nuevamente, ahora entendemos que tenemos una relación cercana con Dios cuando no la merecíamos, que Dios ha entregado a su Hijo, que nosotros hemos creído en Él, que Dios nos ha amado y que esto muestra el amor de Dios, un amor que nosotros no merecíamos. Entonces ahora ya no estamos esclavos del pecado, porque antes sí estábamos esclavos del pecado,
sino que ahora entonces podemos saber de que Dios nos ha adoptado como su hijo y entonces ahora nosotros podemos ir con confianza delante de Dios. Pero no es lo mismo ir con confianza a un Padre humano, que muchas veces nosotros les conocemos sus defectos y sus errores y sus pecados, ¿sí? Que ir con confianza a un Dios que nos ha dado todo cuando no lo merecíamos. La confianza con la que vamos es diferente. ¿Se entiende? ¿Alcanza a visualizar esta diferencia? ¿Sí? ¿En qué sentido somos hijos de Dios y con qué clase de confianza tenemos que ir con Dios? ¿Sí o no? Sinceramente, ¿eh? Sí, el dedo de Martín fue Sí, así sí. inclinado, me parece que fue medio... Ok. Entonces, claro, podemos ir con confianza, pero la confianza que tenemos por Dios va con un amor tremendo porque sabe la forma en que Dios nos ha amado, pero va con un respeto y con un tipo de consideración al Dios grande que tenemos, que nos ha amado, cuando no lo merecíamos, muy, muy, muy diferente a la de un confianzudo, ¿sí? Buenísimo, continuamos. También es importante esto, lo que dice en verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces esto nos da una idea de que, como pasamos por todo ese proceso, el Espíritu está en nosotros, no. El Espíritu es el que nos hace reconocer de que somos hijos de Dios y que podemos ir con confianza delante de Dios. Pero el Espíritu está en nosotros. Y aunque a veces podemos tener dudas y podemos tener conflictos, y es cierto, ¿no? Hay veces sobre todo cuando estamos cayendo en pecado y estamos en una etapa difícil que no podemos vencer, vamos a sentir de que no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, realmente el Espíritu de Dios va a traer un convencimiento en nosotros, y nos va a levantar, y nos va a fortalecer, y nos va a ayudar a desarrollarnos, y no nos va a dejar quedarnos en el pecado, nos va a seguir haciendo entender de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? También es interesante que dice en el versículo 17 que entonces si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces acá también tiene la idea esta, de que recibiremos una herencia, pero mientras tanto padecemos luchas de la misma forma que Cristo padeció. Y bueno, seguimos avanzando porque hemos tocado algunos de estos temas varias veces, y aunque los toco a propósito para repasar, porque son importantes y que me quiero asegurar que todos lo entendamos, y aparte porque viene al pasaje que estamos estudiando, por supuesto, pero bueno, podemos ir avanzando. Ahora, volvemos un momento más a Primera de Juan, vamos a releer el pasaje. Vamos a ver. Primero Juan capítulo 3, entonces repasamos, dice, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Entonces esto es bien importante, ¿sí? Es la idea de que nosotros pasamos las mismas cosas que pasó Jesús. Si verdaderamente somos hijos de Dios, entonces también pasamos las mismas cosas. Si el mundo no conoció a Cristo, tampoco nos conoce a nosotros. O sea, si el mundo rechaza a Cristo, el mundo nos va a rechazar a nosotros. Y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 15, un momento, el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 y 19, dice así, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Y si ustedes también fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. También es un concepto que ya hemos revisado estudiando Primera de Juan. Pero ahora, el punto es este. El punto es que el mundo odia a Cristo porque Cristo les trae luz de sus pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venir a Cristo implica dejar el pecado. O sea, por lo menos implica luchar en contra del pecado. Pero no venir a Cristo significa que la gente tiene piedra libre para pecar. Y esto es importante. ¿Por qué? Piense esto, el mundo que no cree en Dios,
El mundo que no cree en Dios. Hay ciertos pecados en los que se va a cuidar por una cuestión de, ¿cómo decir? Social, ¿sí? O sea, vamos a decir, alguien va a tratar de no robar, por ejemplo, porque sabe que la sociedad lo va a condenar. Alguien va a tratar de no decir algo desubicado porque la sociedad también lo va a rechazar, ¿sí? Pero hay un montón de otros pecados que están en el corazón y que la gente tiene libertad para hacer todo lo que quiere, de pecar lo que quiera, ¿sí? Porque nadie los va a condenar, según ellos. Pero si nosotros conocemos a Cristo, el que conoce a Cristo no tiene esa licencia porque sabe que Dios está observando. Entonces ya no tenemos la licencia de pecar en otras cosas que de otra forma tendríamos libertad. Entonces eso pasa con el mundo. El mundo, ¿por qué no quiere recibir a Cristo? Por el pecado. Entonces, el mundo no quiere dejar el pecado, entonces tiene que rechazar a Cristo. De la misma forma pasa con nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros caminamos en luz, y si, como Juan lo dijo varias veces, y si estamos en luz, nosotros tratamos de no pecar, y eso hace que el otro que nos ve tenga rechazo por nosotros, porque le hace reconocer de que ellos están en pecado y tienen que dejar el pecado. Pero como no quieren dejar el pecado, entonces nos van a rechazar a nosotros también. El claro ejemplo hoy en día tiene que ver, por ejemplo, con la homosexualidad. Entonces, ¿el punto cuál es? Que aquellos que están a favor de la homosexualidad, ¿qué van a tratar de hacer? Van a tratar de decir de que nosotros somos intolerantes. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir viviendo en su homosexualidad con gusto y tranquilo. Pero el hecho de que nosotros existamos, aunque no digamos nada, hace que ellos reconozcan que están en pecado, por el mismo hecho de que nosotros seamos creyentes y que ellos sepan de que el creyente no está a favor de la homosexualidad. Entonces, eso les duele tanto. ¿Por qué? Porque quieren seguir en el pecado. Pero como quieren seguir en el pecado, nos tiene que odiar a nosotros para poder seguir pecando sin culpa, sin conciencia. Y si hay algo que el mundo está haciendo en este tiempo, es tratar de acallar la voz de la conciencia del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? No, sentite libre. Antes te sentías mal, ahora te tenés que sentir bien. Entonces, ahora tenés que seguir pecando y no sentirte mal. Peca tranquilo y con gusto, total, no pasa nada. Eso es lo que el mundo va a decir. Entonces, ahora hay cada vez más personas de que pecan con libertad porque ya ni siquiera tienen carga de conciencia, porque el mundo les ha hecho acallar su conciencia. Pero nosotros, o sea, el mismo hecho de que estemos presentes hace de que ellos no puedan acallar su conciencia, entonces nos van a odiar. Entonces, esto no quiere decir de que el incrédulo nos vaya a odiar cuando nosotros le hicimos algo malo intencionalmente o a conciencia. Aquí está hablando cuando el mundo nos odia por el hecho de que nosotros seamos verdaderamente cristianos y que caminemos por los caminos del Señor. O sea, si yo le robo a alguien algo al incrédulo y el incrédulo me odia, tiene razón. Aquí estamos hablando cuando el incrédulo odia al creyente por el hecho de que el creyente es creyente y por su fe y su convicción, ¿sí? Pero el punto es este, que si nosotros estamos en Cristo, el mundo nos va a odiar. Si nosotros no estamos en Cristo, somos del mundo y el mundo no nos odia. Podemos tener diferentes opiniones. Entonces esto es importante. ¿El mundo me odia o no me odia? Si yo estoy en Cristo, el mundo me va a odiar por mi convicción, porque eso le va a traer luz y le va a traer carga de conciencia a su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Juan en el segundo versículo, en el primero de Juan dice, en el primer versículo, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Entonces está diciendo, el mundo nos va a rechazar y no entiende nuestra fe verdaderamente porque no quiere nuestra fe, porque la quiere rechazar. ¿Sí? Entonces eso es lo que está diciendo. Nos ayuda a comprender en qué situación nosotros estamos. Nosotros estamos en una situación en que hemos recibido tal amor de parte de Dios que somos llamados hijos de Dios, y eso somos, y eso produce un rechazo en el mundo que ya no nos quiere tener. ¿Por qué? Porque nosotros somos recordatorio de sus pecados, aunque no digamos nada. Ahora, continúa diciendo algo súper importante. Fíjense lo que dice verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Y esto es súper interesante. Dice, primero y principal, dice que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Alguien lo puso de esta forma, una ilustración, ¿sí? Es una ilustración. Y esto quiero ser claro para no tomar esto como que Gabriel lo dijo doctrinalmente. Es una ilustración. Pero alguien lo puso de esta forma, la ilustración. Es como si nosotros ahora estuviéramos en el vientre, estuviéramos siendo gestados y que en algún momento en el futuro vamos a nacer. Entonces es una ilustración. Porque lo que está diciendo aquí es que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces, somos hijos de Dios, pero aún no es evidente, aún no se ve, aún no se muestra, aún no estamos en la circunstancia que vamos a estar en un futuro. Entonces dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer luego. Entonces, el punto es este. El punto es que nosotros, ya siendo hijos de Dios, no estamos en el estado en el que vamos a estar en el futuro. Hoy estamos en un estado intermedio y en el futuro vamos a estar en un estado permanente. Hoy estamos en un estado temporal. En el futuro vamos a estar en un estado, temporalmente fijo, permanente y ya no temporal. Entonces, no quiere decir que ahora no seamos hijos de Dios, somos hijos de Dios ahora, pero no estamos en el estado en que vamos a estar definitivamente. Entonces, en nuestra relación como hijos de Dios, estamos en un proceso que en algún momento va a terminar y vamos a pasar a un estado diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Volvamos a Romanos un momentito, capítulo 8, y vamos a leer lo que dice el verso 11 una vez más, ¿sí? Para que presten atención. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces aquí hay un sentido futuro. Dice que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el Espíritu nos va a dar vida. Entonces hay un aspecto futuro, ¿sí? Si bien nosotros ya tenemos vida espiritual, hay un aspecto futuro de la vida espiritual y que en ese aspecto es en el que quiero que veamos ahora, en el aspecto futuro de nuestra vida espiritual. Vamos a seguir leyendo en Romano, pero vamos al versículo 18, un poquito más abajo. Dice así, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, ¿sí? Esta idea, digamos, como de un embarazo, ¿no? Que está en un futuro va a terminar. Dice que sufre dolores de parto. Es una ilustración, ¿sí? Es para que podamos comprender un concepto. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aquí vemos de nuevo esta doble situación. Por un lado, un tiempo presente, por un lado, un tiempo futuro. En este tiempo presente, dice que nosotros estamos en sufrimiento, pero que estos sufrimientos no son comparables con la gloria que nos va a ser revelada. Entonces, ahora estamos en sufrimiento. Somos hijos de Dios, pero estamos en sufrimiento. En el futuro seremos hijos de Dios, pero vamos a tener una gloria revelada que no nos ha sido revelada ahora. Entonces, estamos en sufrimiento, pero aguardamos una gloria revelada en el futuro.
Y continúa diciendo, y es interesante porque hace la comparación ahora, no solamente de nosotros como seres humanos, sino que hace la comparación con la creación que está en la misma situación que nosotros. Dice, porque el anhelo profundo de la creación entera es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces está atando las dos cosas, están asociadas. La creación está también aguardando el momento en que la gloria sea revelada a nosotros. O sea, que nosotros seamos transformados. Pero cuando nosotros seamos transformados, la creación también va a ser transformada. Fíjense lo que dice el verso 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces lo que está diciendo es que la creación, el mundo está en corrupción ahora. El mundo, la creación, está en corrupción ahora. ¿Por qué está en corrupción ahora? Por el pecado del ser humano, desde Adán. La creación está corrompida, mejor dicho, por culpa del pecado del ser humano. Pero la creación está corrompida. ¿Pero qué espera la creación? La creación espera un momento futuro de liberación de la corrupción, una liberación que se asemeja a la liberación de los hijos de Dios, que se asemeja a la gloria de los hijos de Dios. O sea, nosotros hoy estamos en un estado de sufrimiento, pero vendrá un tiempo de gloria futura que nos va a ser revelada. Cuando venga ese momento de gloria futura que va a ser revelada, el mundo va a ser liberado de la corrupción en la que se encuentra por culpa del pecado. Y la misma creación va a ser libertada también. Entonces, hay un proceso que ocurre junto. Nosotros como la creación y nosotros como hijos de Dios estamos en un proceso como que si estuviéramos en un embarazo, ¿sí? Pero en algún momento ese proceso va a terminar y los hijos de Dios van a recibir una gloria que hoy no tienen, y el proceso se va a completar en nosotros y vamos a pasar de un estado temporal a un estado eterno y permanente, y la creación misma entonces también va a pasar de un estado de corrupción a un estado de libertad. ¿En qué momento van a ocurrir esas cosas? Van a ocurrir juntas, ¿sí? Van a ocurrir juntas. La creación está esperando el momento en que nosotros pasemos ese tiempo. Entonces dice, verso 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, nosotros hoy tenemos las primicias, o sea, tenemos los primeros beneficios, pero luego tendremos todos. Y nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando que ansiosamente la adopción como hijos. Entonces acá está utilizando la palabra adopción en un aspecto un poco diferente a como lo usó en el verso 15. Porque en el verso 15 está dando la sensación de que nosotros ya hemos sido adoptados por Dios, pero aquí está hablando de que nuestra adopción va a ser completada en el futuro cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Al final del verso 23. Esperando o guardando ansiosamente la adopción como hijos, o sea, la redención de nuestro cuerpo. O sea, hoy por hoy recibimos una redención en nuestro espíritu, en un futuro vamos a recibir una redención también de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso de santificación? Entonces hablábamos del proceso de santificación donde al principio, antes de estar en Cristo, estábamos en un sub y baja en el cual no podíamos llegar nunca a lo que Dios esperaba. Cuando Dios transforma nuestra vida, pasamos al lugar en que Dios espera que estemos y estamos en un sube y baja, pero ya estamos en el lugar aceptable por Dios. Pero en el momento en que venga Cristo, en ese momento nuestros cuerpos van a ser transformados y nosotros pasamos a estar en un estado de santificación que ya no está en un sub y baja, sino que está en un estado de santificación completa. Ese estado de santificación completa se debe a que no vamos a tener, a que nuestro cuerpo va a ser redimido. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no va a ser más susceptible de ser tentado. Hoy, ¿por qué somos tentados? Somos tentados porque vivimos en un cuerpo que es débil. Vamos a decir,
Esaú, ¿no? Cuando le ofrecen el guiso rojo, el guiso de lenteja. ¿Por qué él es tentado? Él es tentado porque tenía hambre. Si él no tuviera hambre, no hubiera sido tentado. ¿Se entiende la idea? Lo mismo ocurre en otros aspectos. Nosotros, como creyentes, estamos en un proceso de transformación en donde el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero aún somos tentados porque estamos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo todavía es débil a la tentación. Mejor dicho, tenemos la capacidad de vencer la tentación porque Dios nos ha dado esa capacidad, pero seguimos siendo tentados porque nuestro cuerpo aún tiene debilidades que requieren, o debilidades en las que la tentación tiene la capacidad de atacarnos. Pero en un futuro nuestro cuerpo va a ser redimido y ya no va a tener la capacidad de ser tentado como lo es ahora. Entonces, hoy, ¿qué hacemos? Aguardamos con ansia el tiempo en que nuestro cuerpo sea redimido. Volvemos a 1 Juan. Entonces dice, verso 2, amado, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, en un futuro, lo que habremos de ser va a ser diferente a lo que somos ahora, porque tendremos nuestro cuerpo redimido y ya no susceptible de ser tentado. Vamos a haber recibido una gloria que hoy no tenemos. Entonces, fíjense lo que continúa diciendo. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo se manifieste. ¿Y qué es cuando Cristo se manifieste? Esto lo hemos hablado en la última clase de esta serie. Hemos hablado de que cuando Cristo se manifieste se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando venga Cristo en su segunda venida, entonces en ese momento es que nuestros cuerpos van a ser transformados. Entonces, este es el punto. No, aún somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo, nosotros vamos a ser transformados, redimidos, nuestro cuerpo vamos a recibir una gloria, vamos a ser glorificados, ¿sí? Y ya no vamos a ser susceptibles de ser tentados, y también la creación misma va a ser libertada de la corrupción en la que se encuentra. Eso es lo que está diciendo Juan. Está resumiendo porque da por entendido que la gente, sus lectores lo saben, pero entonces está explicando, está hablando para que ellos puedan entender la importancia de lo que está diciendo. Entonces dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo se manifieste. ¿Y cómo vamos a ser semejantes a Él? Y esto es bien importante. Vamos a ver lo que dice nuevamente Romanos 8. Romanos 8, pero vamos a ir unos versículos más abajo. Vamos a leer verso 28 en adelante. Dice así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, observen esto. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. O sea, es Dios el que nos llamó, es Dios el que nos dio el amor. Lo mismo que viene diciendo Juan. Es Dios el que nos ha otorgado un gran amor, un gran derecho en el que nosotros no poseíamos. Y entonces continúa diciendo que a los que de antemano conoció, también los predestinó. O sea, que Dios nos conocía, Él nos amaba, y entonces nos predestina para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, pone un destino en nosotros, y que ese destino es el ser semejantes a Cristo. Es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea,
no es que nosotros podamos hacernos conforme a la imagen de su Hijo, sino que Dios nos va a hacer a nosotros conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, acá volvemos a este tema. Somos todos hijos de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Pero Jesucristo es el primogénito, el protóstocos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto de primogénito? Lo hablábamos hace como unos 3, 4, 5 meses atrás. ¿De qué decíamos del protóstocos? Decíamos de que el primogénito, el protóstocos, no es el primer nacido, no está hablando del que nació primero, está hablando del único de su tipo. Entonces lo que está diciendo es que si nosotros somos transformados y glorificados y hechos semejantes a Cristo, entonces el Cristo va a ser el primero, el principal, el único de su tipo, en medio de muchos hermanos que vamos a ser hechos como a la imagen de Cristo. No de la misma forma como Cristo, no iguales a Cristo, sino más bien que vamos a tener una semejanza a Cristo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida van a ser transformadas y vamos a ser como Cristo, pero Cristo va a seguir siendo el primero y el principal y el único de su tipo entre medio de muchos hermanos que han sido hechos como Él. No como, o sea, diferente a Jesús de que Él es el Hijo de Dios, siempre lo fue, en su esencia, nosotros somos hechos hijos de Dios, hemos sido adoptados y hemos sido hechos semejantes, o seremos hechos semejantes a Cristo. Pero el punto es este, el punto de que esta idea de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, si bien estamos en un proceso, se completa en el momento en que venga Cristo. Cuando venga Cristo, nuestros cuerpos van a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser redimidos, y entonces ahí vamos a ser hechos completamente a la semejanza de Cristo. Entonces seremos semejantes a Cristo de forma más completa a como lo somos ahora. Y esto también tiene esta idea del cuerpo. Y presten atención en algo que seguramente lo saben, pero esta idea de que cuando Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede comer, que puede beber, que puede ser tocado y que aún tiene las marcas y las heridas de la cruz, pero es un cuerpo que puede atravesar paredes, un cuerpo que pueda aparecerse en el medio, en un lugar determinado, y un cuerpo que tiene características espirituales muy diferentes a las que tiene nuestro cuerpo ahora. Entonces, el punto es que cuando Cristo regrese, nuestro cuerpo va a ser redimido y vamos a poder seguir comiendo, por ejemplo, si queremos, pero ya no vamos a depender de la comida. No vamos a pasar la ansiedad de comer o la ansiedad de las cosas de este mundo, porque ya va a ser nuestro cuerpo redimido y no susceptible al pecado ya más. Dios es el que hace la obra completa en nosotros, desde el principio hasta el fin. Y entonces, terminamos con esto. Fíjense lo que dice. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto también es interesante, porque hoy podemos conocer muchas cosas de Cristo, pero no lo vemos tal cual es. El mismo hecho de que Jesús no esté en medio nuestro, hay muchos aspectos en que nosotros no podemos conocer de Cristo solo lo que nos está revelado en las Escrituras. Pero vamos a observar un momentito lo que dice 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Bien interesante. 2 Corintios capítulo 3, versos 14. Fíjense lo que dice. Dice, y está hablando de aquí de los judíos, y sobre todo de los judíos que estaban en el desierto, ¿no? Pero de los judíos, ¿no? Y dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien
se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, aquí está hablando principalmente de los inconversos, específicamente de los inconversos israelitas, pero es aplicable para todos los inconversos. Entonces, está diciendo que el inconverso, el que no cree a Cristo, tiene un velo puesto por el cual no puede comprender y no puede entender. Entonces dice, el velo permanece, sin alzarse, sin levantarse, el velo permanece. El velo está puesto en sus corazones. Pero cuando a alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Acá está hablando, el inconverso tiene un velo y no puede comprender. Pero cuando esa persona es transformada por Cristo y cree en Cristo, ese velo es quitado de su corazón. Es quitado. Y ahora sigue el verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Ahora pausa ahí un momentito. Fíjense que dice con el rostro descubierto. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor, porque el Espíritu está en nosotros, ¿sí? Entonces ya no está el velo en nuestra vida, el velo está quitado, tenemos el rostro descubierto. No tenemos más el rostro tapador, tenemos el rostro descubierto. Entonces ahora podemos ver. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que contemplamos? Y dice que contemplamos la gloria del Señor. O sea, de alguna forma estamos contemplando a Cristo. Pero la contemplamos como en un espejo. Entonces, el inconverso no puede contemplar a Cristo porque tiene un velo en su vida, en su corazón. El creyente ya no tiene el velo, puede contemplar a Cristo, puede conocer a Cristo, puede crecer en Cristo, pero como si lo viera a través de un espejo. Y dice que contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos actualmente siendo transformados. O sea, estamos siendo santificados. Nuestra vida está en un proceso en donde estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu Santo está obrando en nosotros para ir siendo transformados paulatinamente a la imagen de Cristo. Ese es el proceso de santificación que hablábamos antes. Es un proceso en donde estamos en un sub y baja que va más subiendo que bajando, ¿sí? Pero sigue siendo un sub y baja que no se completa en vida, sino que luego, como dice Primera de Juan, luego, entonces, cuando venga Cristo, ya lo vamos a ver tal como Él es. O sea, nosotros ya no tenemos el velo, pero ahora lo vemos como en un espejo. Pero cuando venga Cristo, ya no lo vamos a ver como un espejo, sino lo vamos a ver directamente tal como Él es. Y ahí es que nuestra vida va a ser completamente transformada. Así que estos dos versículos, súper llenos de información, nos recalcan algunas cosas. Primero y principal, que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios cuando no lo merecíamos. Pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero estamos en un tiempo en donde aún no hemos sido completados, glorificados, sino que aguardamos un tiempo en donde habremos de ser como está predestinado a que seamos. Estemos esperando un tiempo en que nuestras vidas sean transformadas conforme a la gloria de Cristo. Si bien ahora estamos en un proceso de glorificación, cuando venga Cristo, la obra va a ser completa. Y con esa esperanza nosotros tenemos que vivir. Con una esperanza de saber de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque somos hijos de Dios y sabiendo que tenemos luchas, tentaciones y dificultades, luchamos en contra de todas esas cosas con confianza, sabiendo que vendrá un tiempo en donde nuestras vidas serán completamente transformadas y seremos glorificados con Cristo cuando Él regrese. Así que esta es la idea para hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos estudiado, estamos dispuestos a repasar, a responder preguntas.
¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se alcanza a entender el impacto que tienen estos versículos? Buenas noches, yo me entreno hace mucho, pero el último pedacito que entendí o no entendí bien es que entonces no depende de nosotros para que se cumpla la obra, o sea, nosotros congregarnos, hacer lo que Cristo manda, no depende solamente de nosotros entonces, ¿no es cierto? ¿Es así? Hay dos aspectos. Hay un aspecto en el que depende enteramente de Dios. Dios es el que inicia la obra, el que trabaja en nosotros y el que completa la obra. El otro aspecto es que Dios trabaja en nosotros poniéndonos el deseo, poniéndonos la capacidad, dándonos las herramientas, poniéndonos en las situaciones y aún haciéndonos sufrir con tal de que nosotros crezcamos en Dios. Entonces, desde el aspecto de quién lleva el mérito, lo lleva enteramente Dios. Desde el aspecto de la responsabilidad, nosotros tenemos toda la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Él, de ser transformados y todo. O sea, el hecho de que la obra completa la haga Dios no nos exime a nosotros de ninguna forma, de ningún tipo de responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad completa de buscar a Dios, de orar, de estudiar las Escrituras y de luchar en contra del pecado. Pero en la lucha, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que no podemos, cuando estamos desalentados, entonces tenemos que alentarnos sabiendo que Dios está haciendo la obra y que no nos va a abandonar. Entonces eso debe darnos fuerza para seguir luchando porque sabemos que es Dios el que está haciendo la obra en nosotros. ¿Responde tu pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Porque el punto es este, ¿no? A veces cuando la gente presenta mal esta posición de que creemos de que la obra es enteramente de Dios, a veces si se presenta mal, da la sensación de que las personas pueden dormirse en los laureles y dejar que Dios haga la obra. Y eso es un error conceptual grave, ¿sí? Nosotros no podemos de ninguna forma eliminarnos de ninguna o eximirnos de ninguna responsabilidad. La responsabilidad es completamente nuestra, ¿sí? Pero, por otro lado, si alguien presenta mal la postura contraria de pensar de que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo y ponernos todo el compromiso y todo, a veces lleva a que la gente piense de que por tu propio mérito lograste crecer en santidad o lograste crecer en la vida o luchar contra el pecado o lo que sea, ¿sí? Entonces, las dos posiciones extremas están erradas. La posición correcta es que nosotros tenemos toda la responsabilidad y el mérito es completamente de Dios. Entonces, de esa forma, nosotros seguimos luchando contra el pecado y al contrario, nos alentamos más porque sabemos que Dios está haciendo su obra, pero la gloria sigue siendo para Dios y nosotros simplemente somos sus siervos que tenemos que caminar en su voluntad. O somos sus hijos obedientes que buscan de hacer la voluntad del Padre. Sí, se entiende. Y esto también, vamos a decirlo así, nosotros por más que vayamos a la iglesia, nos congreguemos, hagamos las cosas bien, no tenemos todavía el cielo ganado, hablando mal, vulgarmente, ¿no es cierto? O sea que hay el llamado juicio final, ¿no es cierto? Bueno, lo del juicio final es un poco más complejo, ¿sí? Y tendríamos que entrar en ver el tema de escatología, digamos, como para que se entienda un poquito más sobre estas ideas de los juicios finales, porque hay al menos dos juicios, ¿sí? Pero quiero volver a Romanos un momento, Romanos capítulo 8, para responder tu pregunta, ¿sí? Responder tu pregunta. Fíjate lo que dice. Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el punto es este, que Dios nos conoció. Y esta idea de conocer tiene la idea de que Él ha tenido un amor cercano por nosotros. No quiere decir de que Él ha visto nuestras obras o nuestro corazón para elegirnos por nuestro corazón. No quiere decir eso. Quiere decir que Dios nos ha amado incondicionalmente y por su propia voluntad, ¿sí?
pero Dios nos conoció y nos predestinó. O sea, que en la voluntad de Dios, aquellos que van a ser salvos ya han sido predestinados, han sido elegidos por Dios, y no hay forma por absolutamente nada de que nadie que no haya sido predestinado se gane el cielo, ni que nadie que haya sido predestinado lo pierda. ¿Sí? O sea, desde la perspectiva de Dios, quienes han de ser salvos está absolutamente determinado desde antes de la fundación del mundo y no puede haber cambios. Entonces dice, a los que de antemano conoció, a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. O sea, a los que predestinó, Dios hizo que se les predicara el evangelio para que ellos creyeran. Y a los que llamó, por lo tanto, creyeron y por lo tanto los justificó, o sea, los limpió de todos sus pecados, de todos, de los primeros hasta el último en toda su vida. Están todos los pecados perdonados, todos, absolutamente todos, los pasados, los presentes y los futuros. A los que llamó, esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que está dando acá la idea es de que aquellos que Dios conoció y que predestinó y que llamó y que justificó, están preparados para recibir la glorificación futura que va a ocurrir en nuestros cuerpos cuando Cristo regrese. Entonces, desde esta perspectiva, todo está absolutamente determinado. Ahora, el punto es que desde nuestra perspectiva, yo no sé, no puedo saber quién está predestinado o no. No hay forma que yo sepa quién está predestinado para la salvación. No hay forma, porque eso está en la absoluta voluntad de Dios. Yo no puedo saber ni siquiera si yo estoy predestinado. Sí, se entiende. Pero ahí en la palabra que vos estás leyendo, dice Sí, que a todo aquello que le llegó la palabra, sí. son los predestinados. O sea que ahora entonces depende de nosotros también. No, lo que está diciendo de que los que han sido, a los que les llegó la palabra, Sí, son aquellos que ya estaban predestinados. sí. ¿Sí? O sea, los que creyeron en la palabra, esos eran los que estaban predestinados. O sea, estaban primero Ah, predestinados, sí, por lo tanto sí, creyeron después. sí. ¿Se entiende? Sí, pensé que estábamos hablando ahora en el presente, a todos los que nos llegó la palabra. O sea, por ejemplo, a mí me llegó la palabra, me la enseñaron. Si yo no hice oído sordo a eso, listo, eh, no voy a ir al cielo. Ahora, si yo la escucho, la pongo en práctica y la, la enseño también, eh, eh, o por lo menos se la llevo a alguien que necesita, entonces sí, nos vamos, Claro. mal llamado, ganaríamos el cielo. Bueno, mal llamado ganaríamos el cielo, porque el punto es este, que una vez que recibís la palabra, si creíste, fue porque Dios puso en tu corazón de que creyeras. De que creyera, sí, Sí. Si se no entiende. creíste es porque Dios no puso en tu corazón de que creyeras. ¿Sí? Pero entonces En- el punto es este, que si no crees y voluntariamente lo rechazás, estás dando evidencia de que no has sido predestinado para la Predestinado, salvación. claro, ¿Sí? claro. Estás dando Sí. evidencias. Entonces el punto es que aquellos que han sido predestinados Predestinado. dan evidencias en todos los aspectos. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, caminando en Creyendo. santidad, creciendo en la palabra y todo eso. Pero Sí, no lo pueden hacer todo eso para ganar la salvación, sino que el hecho de que hagan todo eso demuestra de que verdaderamente han sido salvos. ¿Sí? sí. Entonces, de nuevo, eso no nos quita responsabilidad, porque si hemos sido salvos, Dios nos ha puesto una gran responsabilidad de arrepentirnos, de creer, de caminar y todo. O sea, desde nuestra Perdonar. perspectiva, tenemos que arrepentirnos, tenemos que escuchar, tenemos que creer, tenemos que crecer y todo. Tenemos que hacer todo. Tenemos nuestra responsabilidad. Pero cuando hagamos todo, no podemos decir,
porque yo lo hice, porque yo creí, porque yo me esforcé. No podemos decirlo, ¿se entiende? Pero Sí, yo se tengo la entiende. responsabilidad de hacer todo. Y de hecho, Primera de Juan, toda la carta de Primera de Juan, se dice de que es la carta que muestra las evidencias de los verdaderos creyentes. Y eso lo podemos ver desde el principio, ¿sí? Dice, por ejemplo, capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Capítulo 2, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, tiene abogado. Verso 4, el que dice yo le he llegado a conocer, ¿sí? Y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. O sea, el que guarda la palabra es porque Dios le ha perfeccionado en el amor de Dios. Y el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, todo esto es con ese objetivo. Fíjense lo que dice también. A ver dónde está. Un momentito. Bueno, mira, capítulo 2 dice, verso 12, por ejemplo. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados. Verso 13, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, hijos, porque han vencido al maligno. Y les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces el enfoque siempre es este. Juan está escribiéndole a la gente para que ellos reconozcan que su trabajo de amor, su trabajo de arrepentimiento, su trabajo de caminar en la verdad, su trabajo de luchar contra las tentaciones, es evidencia de que ellos han sido transformados. Y es siempre, ese es el mensaje de Primera de Juan. Ese es el mensaje de Primera de Juan. Es mostrar que hay dos grupos de personas. Aquellos que han sido predestinados para salvación y por lo tanto se comportan como tales, y aquellos que no han sido predestinados para la salvación y por lo tanto se comportan como el mundo se comporta. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Sí? Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequen. Se está diciendo, yo sé que son creyentes. Como sé que son creyentes, les escribo para que no pequen porque son creyentes. No le está diciendo, les escribo que no pequen para que sean creyentes y se salven. Sino le está diciendo, les escribo a ustedes porque han sido salvados y porque entonces tienen que esforzarse para no pecar. ¿Sí? Pero bueno, entiendo que es un tema difícil, ¿sí? Es como una versión súper resumida, ¿sí? Y a mí inclusive me tomó mucho tiempo poderla entender y comprender y aceptar de alguna forma, pero está bueno que puedan seguir preguntando todas las veces que sea necesario, pero bueno, traté de dar como una respuesta breve para tratar de comprender de la forma en que tenemos que ver nuestra vida cristiana, ¿sí? Sí, sí, sí. Excelente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Sí, yo, Gaby, una. Sí. Vos dijiste que el mundo también está esperando una manifestación de Dios. Y dijiste que, ¿por qué? Por el pecado, dijiste vos. Yo no sabía que el mundo esperaba la manifestación como la esperamos nosotros. Yo dije la creación, no dije el mundo. La creación, sí, la creación. Y entre la creación también está el mundo, dijiste. Ok, la palabra mundo puede tener diferentes acepciones, ¿sí? Sí. Una acepción o un significado de la palabra mundo puede ser el mundo físico, el mundo creado, ¿sí? Otra acepción de la palabra mundo tiene que ver con el sistema satánico que opera en la gente incrédula, ¿sí? Cuando lo que estoy diciendo es que la creación, el mundo desde el aspecto de las cosas creadas y hechas, espera la glorificación de los hijos de Dios. Porque cuando
los hijos de Dios sean glorificados, entonces la creación va a ser libre de la corrupción. Es decir, hoy por hoy tenemos desastres climáticos, tenemos terremotos, tenemos falta de cosas, tenemos polución, contaminación, tenemos contaminación en los ríos. El mundo está corrompido, ¿sí? Sí. Entonces, por causa del pecado, el mundo ha sido corrompido. La tierra reclama su santificación, vamos a decir, ¿sí? La creación ha sido corrompida. La creación, en este sentido, espera la glorificación de los hijos de Dios, porque cuando Cristo venga y los hijos de Dios sean glorificados, sean transformados, la tierra va a pasar por un proceso de transformación en la cual también va a ser redimida de su corrupción física. No estoy diciendo de que el mundo, el sistema satánico incrédulo de los seres humanos espera la redención de los hijos de Dios. El sistema satánico no espera la venida de Cristo. El sistema satánico rechaza a Cristo y rechaza a Dios, ¿sí? No entendí el mundo, como vos lo estás explicando. Bien, la creación. ¿Por qué? Porque la creación está corrompida. Sí. ¿Sí? Aún, por ejemplo, esto lo podemos ver si en algún momento tocamos el tema de escatología, es que, por ejemplo, aún el mismo sistema en que los animales se comen a sí mismos, ¿no? Hay profecías con respecto a, para tiempos después de la venida de Cristo, en que hablan de que los animales no se van a comer entre ellos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto nos muestra de que el mundo va a entrar en una santificación, en un proceso de glorificación que va a transformarla para que no sea como es hoy. En ese sentido, el mundo espera la glorificación de los hijos de Dios. ¿Responde tu pregunta? Sí. Ahora, el mundo en cuanto a sociedad va a ser transformada en el sentido que cuando Cristo venga, Él va a venir a reinar en el mundo y Él va a ser el rey del mundo y Él va a ser el que va a establecer las condiciones para este mundo. Entonces la sociedad va a ser transformada, pero no quiere decir de que el mundo incrédulo esté esperando a Cristo. El mundo incrédulo no está esperando a Cristo. Yo entendí que vos decías que el mundo iba a ser perdonado también y que iba a ser liberado. Dijiste que iba a tener una liberación, pero esa que explicaste. Claro, estoy hablando de la creación, no del mundo, no de la sociedad incrédula, ¿sí? La sociedad incrédula va a ser transformada también porque Cristo va a reinar, pero eso no quiere decir de que el mundo incrédulo vaya a ser salvo en el sentido que nosotros entendemos la salvación ahora, no. Sí, y sí. Nosotros vamos a tener que entrar en el tema de la escatología porque, bueno, hay otras religiones que no son religiones, o vos me entendés lo que quiero decir, que hablan que Cristo va a venir acá y que va a ser todo paraíso y no es tan así. No, de hecho sí es así. Cuando venga Cristo, todo va a cambiar y va a ser todo un paraíso. El tema es de que el mundo incrédulo no va a entrar en eso. No lo quiero decir así, pero para el mundo incrédulo no va a ser ningún paraíso, digamos. O sea, para el mundo incrédulo van a estar bajo el reino de Cristo, un Cristo a quien rechazaron, ¿sí? El mundo incrédulo, bueno, ahí hay debate de quiénes del mundo incrédulo van a quedar en el reino de Cristo, pero el punto es que al final o sea, déjeme cerrar esta idea. Al final del reino de Cristo, aquellos que no han creído tienen como destino el lago de fuego, ¿sí? Condenación eterna. Entonces no es simpático para nadie, ¿sí? Para nadie incrédulo es simpático la venida de Cristo, ¿sí? Entonces eso tenemos que dejarlo bien en claro. Aquellos que van a estar gozosos en el reino de Cristo son aquellos que hemos creído, y eso tiene que ser súper importante. Pero sí, en el reino de Cristo va a ser un reino en donde va a haber paz y felicidad y todas las cosas van a estar en orden porque va a ser Cristo el que está reinando. Sí, pero yo decía a esas personas que están equivocadas, vos sabés a qué me refiero, como, por eso decía, tendríamos que entrar en esa escatología para aprender bien eso, porque esa gente cree que, o sea, ellos no han creído, pues están creyendo en otras cosas, por empezar. Están creyendo en otras cosas, no han creído, creen en otras cosas, y no han creído ni en Cristo, creen que es el Hijo de Dios y nada más.
Bueno, Y no sé bueno, exactamente a qué te ¿cómo referís. vamos a predicar y cómo lo vamos a evangelizar a esas personas? Porque tenemos que evangelizar. Estaba hablando Bueno, de las otras religiones para mí, que sí, bueno, pensamos pero distinto. cada religión puede pensar diferente, sí, o sea, hay Claro. muchos diferentes pensamientos en ese aspecto. Yo no quiero asumir, no sé exactamente a qué te referís, Estela, sí, pero honestamente no sé a qué te referís, Estela. A lo mejor pueden ser Testigo de buenos Jehová, Gaby. o los testigos de Jehová. Claro, el problema puntual no sé si tiene que ver tanto con el reino de Cristo. Nunca estudié exactamente cómo ven ellos el reino de Cristo. No lo sé exactamente, sí, no estudié mucho cuál es su perspectiva del reino de Cristo. El problema es que desde su perspectiva del reino de Cristo, como ellos están rechazando a Cristo, no les va a ser para nada simpático. Entonces, el problema ahí tiene que ver con su creencia en cuanto a Cristo, porque están rechazando a Cristo, ¿sí? Pero no sé puntualmente su escatología. Por eso tenemos que, te digo, que tenemos que aprender bien eso para no confundir lo que están predicando otros, que no es lo mismo. Bueno, yo no sé la escatología que predican los testigos de Jehová, honestamente no lo sé, nunca lo estudié. ¿Sí? Pero de todas maneras, cuando, ellos sé que hablan mucho del reino de Cristo, y cuando hablan cosas que confunden, son confusas, ¿sí? Pero honestamente no sé bien qué es lo que creen. El problema es que ellos creen que aquellos que van a tener mayor lugar en el reino de Cristo son aquellos que cumplen determinadas condiciones según su propia idea, y esa perspectiva está mal, digamos, pero no sé exactamente qué creen en cuanto al reino de Cristo. No, lo que yo quería decir es que tendríamos que empezar con la Sí, escatología sí. para tener bien claro después, más adelante, eso. Sí, bueno, con respecto a escatología, a mí es un tema que me gusta mucho, me apasiona y que lo podría enseñar cuando ustedes quieran, pero hoy por hoy estamos siguiendo otras series. Si hay un deseo entre todos, ¿sí?, de estudiar escatología, podemos empezar escatología cuando cerremos alguna de las series en las que estamos estudiando, podemos hacerlo, yo estoy abierto. Si es un tema que les interesa, lo podemos hacer. Pero me gustaría que sea por interés del grupo y no simplemente por interés mío, porque a mí sí me gusta el tema, pero entiendo que hay muchos otros temas que también son importantes. Entonces quisiera ir por el interés de todos, no por el interés de Yo quiero entender simplemente bien esto. algunos, ¿no? ¿Sí? Si hay un interés entre todos, me escriben aquellos que les interesen y planificamos una serie para cuando terminemos alguna de estas dos series que estamos trabajando ahora. Gracias, Gaby. Excelente. Bueno, oramos al Señor entonces para que no sea más tarde, ¿sí? Y cualquier cosa, si no, también estoy abierto, me escriben y podemos seguir respondiendo dudas. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esto que hemos podido estudiar, Señor, este pasaje que es tan rico, tan lleno de información importante. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo por nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir llevando tu mensaje a muchos otros que lo necesitan. Ayúdanos a conocerte cada día más y a ser moldeados, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero especialmente, ayúdanos a tener un deseo firme y grande, Señor, de seguir conociendo cada vez más tuyo, pero especialmente de esperar tu regreso cuando seamos glorificados y transformados. Señor, exaltamos tu nombre, bendice a cada uno de mis hermanos, dale descanso en esta noche y ayúdalos, Señor, en todas las cosas que tengan que hacer, todos los desafíos que tengan por delante. Señor, ponemos todo en tus manos, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.